Primero hablaremos de las sociedades de responsabilidad limitada, que se tratan de aquellas, como su nombre lo indica, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes, de modo que no responden solidaria e ilimitadamente con su patrimonio. En nuestro país se encuentran reguladas a partir del artículo 353 del Código de Comercio, encontrando características como las siguientes. Primero vemos que ante el surgimiento de posibles deudas, el patrimonio personal de los socios pues no debe verse comprometido. También encontramos que existe un número mínimo de 2 socios y un máximo de 25, y deberá conocerse con la denominación de limitada o las siglas LTDA. Ahora hablaremos de las sociedades de economía mixta, que son las que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Estas se rigen por las reglas del derecho privado y son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, contando con características que las hacen muy particulares. Es decir, en primer momento identificaremos que su creación debe ser ordenada o autorizada por la ley, cuando se trate pues de sociedades del orden nacional, o por ordenanzas departamentales o los acuerdos municipales, en los casos pues de sociedades del nivel de cada uno de estas. Y por ende son entidades descentralizadas por servicios, es decir, y por esto tienen por objeto la realización de actividades industriales o comerciales, derivando en que cuenten con una personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Bueno, en el presente video vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre la sociedad limitada y la sociedad de economía mixta. Primero que todo es necesario precisar que la primera diferencia importante entre estos dos tipos de sociedades es que mientras la sociedad limitada puede tener como máximo dentro de su sociedad máximo 25 socios, la sociedad de economía mixta puede estar constituida por cualquier número de socios, entonces que el límite de socios entre las dos sociedades es una de las diferencias. La denominación social de la sociedad limitada debe ser referenciada a la sociedad que debe denominarse como limitada, so pena de que los asociados respondan solidariamente frente a terceros acreedores, mientras que la sociedad de economía mixta tiene la denominación social de ser sociedad con aportes estatales y de capitales privados. Como similitudes, cada socio tendrá tantos votos o cuotas que posea la compañía. Las decisiones en las juntas se tomarán por la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital de la compañía. Esto quiere hacer referencia a una de las similitudes muy importantes entre estas dos sociedades, que nos da a entender que todas las decisiones deben ser tomadas por las mayorías de los socios. Asimismo, su responsabilidad recaerá sobre la cantidad de disposiciones que tengan en la sociedad. A continuación, voy a hablar un poco sobre la construcción y cómo se crea la sociedad de economía mixta y las sociedades limitadas, asimismo cómo se desarrolla su liquidación. Primero que todo, es necesario resaltar que para construir una sociedad limitada, la constitución de sí misma en Colombia debe realizarse a través de una escritura pública en la cual ante notario público se registre, deberá posteriormente inscribirse al registro mercantil para que tenga validez y surca efectos a sí misma frente a terceros, elemento que es muy importante. También resaltar que acorde con el artículo 361 del Código de Comercio, las sociedades limitadas en Colombia tendrán que llevar un libro contable. Ese mismo libro, un registro donde estén los socios registrados en la Cámara de Comercio, se debe anotar el nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación, y además de eso debe anotarse también el número de cuotas que cada uno de los socios posea. También de los embargos, gravámenes y también de aquellas sesiones que ya hayan sido posteriormente realizadas.
Lo primero que debe hacerse cuando esta sociedad debe liquidarse es pues en Colombia hacer, o primero que todo, realizar una convocatoria en la junta de socios donde se generen las cosas explícitamente, las razones por las cuales la sociedad se va a disolver en la empresa según el Código de Comercio y el contrato social previo. Eh, Podemos decir que en resumen la liquidación de la sociedad limitada requiere estrictos pasos y controles para garantizar que todos aquellos involucrados, ya sean socios, accionistas, empleados y proveedores, estén de acuerdo con la liquidación. Por otra parte, dentro de la sociedad de economía mixta, tan solo requiere que conforme a la Constitución surja la voluntad del legislador. Ya sabemos que economía mixta tiene ciertos elementos por parte del Estado y por parte de privados, ya que no se trata de perteneciente a la nación, si se trata de que es perteneciente a la nación o por disponer una ordenanza departamental o un acuerdo municipal, si se trata también de entidades territoriales para que se puedan desarrollar.